Los discípulos o esos hombres que Dios llamó a su ministerio, parecería que eran personas, diríamos, muy diestras muy fáciles para entender todo lo que fue las enseñanzas del Señor, de acuerdo a lo que vamos leyendo en la palabra. Más bien nos damos cuenta que los discípulos, aun cuando tuvieron la dicha de tener el mejor maestro, en este caso el Señor Jesucristo, ellos no pudieron, hermanos, como captar, casi muy poco fue lo que ellos pudieron como retener. Por ejemplo, en el versículo número 22 de este capítulo 14 de Juan dice: y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea que aquí vemos una falta de comprensión de discípulos que ya habían tenido los 3 años de enseñanza de parte del Señor. Pero por poner algunos versículos, lo que vemos en esto es que, bueno, estaban siempre como asimilando las cosas. Cuando acá se refiere este versículo que dijo este discípulo, Señor, ¿cómo es que se manifestarán a nosotros y no al mundo estas cosas? O sea, si vemos en los evangelios, vemos nosotros todo el empeño, el cuidado del Señor, la paciencia de Cristo para irles transmitiendo, para irles enseñando. Por ejemplo, cuando vemos que Pedro, en aquella ocasión que el Señor dijo, les comentó que iba a la cruz, inmediatamente Pedro saltó y dijo: que no te suceda esto, Señor. ¿Cómo puede ser? Esas palabras de Pedro, que en este caso, pues Pedro era uno de los discípulos del grupo de los 3, que eran los más afines, que eran los más cercanos al Señor. Pero cuando Pedro está diciendo que no te acontezca tal cosa, Señor, el Señor lo reprendió. Pero la pregunta es, ¿por qué, si ya el Señor les había explicado que llegaría el momento que Él daría su vida y que luego resucitaría y que luego se iría y que luego vendría? En este mismo capítulo número 14 les está dejando bien claro desde el inicio, cuando ellos estaban turbados, les dice: no se turben ustedes cuando yo me vaya. Bueno, eso quiere decir cuando yo ya no esté en este cuerpo, me voy a ir y luego voy a regresar y los voy a tomar para que donde yo esté, vosotros estéis. Todo eso era el lenguaje, la enseñanza que el Señor Jesús estaba llevando durante esos 3 años y medio, diríamos, de lo que fue el periodo de el ministerio del Señor. Ahí podemos ver lo confuso que ellos estaban, porque no podían como captar, ¿verdad? Ellos, ahí Pedro dijo: no,
Y allá lo vemos a Pedro, ya cuando fue capturado el Señor, hermanos, luchando o haciendo la parte del hombre en defensa del Señor. A tal grado que arremetió con la espada sobre el siervo del sacerdote. Todo eso era lo confuso, lo que no entendían. Todo eso era lo que a ellos, hermanos, les faltaba, aún como dije, con todo cursos de seguimiento, de enseñanzas por 3 años y medio. Ustedes se recordarán cuando allá en el capítulo número 24 de Lucas, cuando los discípulos, estamos hablando de gente que andaba ahí, que estaba oyendo todos los cultos, que estaba oyendo todas las predicaciones del Señor. En esa ocasión la Biblia dice que se les apareció a 2 hombres discípulos que iban para sus lugares. Iban hacia Emaús, dice la Biblia, pero se les acercó él a estos 2 transeúntes y se sumó a ellos y empezó a conversar con ellos. Y lo que él escuchó de ellos fue, bueno, porque le dice él, ¿qué pláticas son estas, las que ustedes llevan? Y ellos contestan y dicen, solo tú eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén. Eres el único. Todo es una gran bulla, todo es una gran noticia, aun cuando no habían redes, pero era una gran noticia de la muerte de Cristo o de la crucifixión de Cristo. Y él les reprendió ahí, le dijo, insensatos, ¿verdad? Insensatos, les está hablando los discípulos. La Biblia no dice quiénes eran esos 2 discípulos, pero partamos que era la gente que estaba siempre cerca de él, que escuchaba las predicaciones, que escuchaba las enseñanzas. Y cuando él les dice, insensatos, le dice, ¿hasta cuándo van a entender las escrituras? ¿Acaso no han leído lo que dicen los profetas con respecto al Hijo, al Mesías? Pues los profetas, hermanos, por supuesto ya habían hablado, habían escrito el Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento estaba todo ya expresado cómo es que iba a suceder la muerte del Mesías. Por ejemplo, si nosotros vemos en el caso de Isaías 53, es una radiografía de lo que iba a suceder con el Mesías. Pero todo eso no lo comprendían, a tal grado que, bueno, cada quien agarró para su lugar. Pedro se conquistó a unos 5 más y se fueron a la pesca. Y allá, cuando estaban pescando, les buscó el Señor ya resucitado. Y cuando les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron no, pero ellos pensaron que era algún pescador que andaba allí en la playa, igual que ellos, pescando. Pero de alguna manera, cuando medio reaccionaron, se dieron cuenta que era Jesús. Y fue tanto ese impacto que, bueno, dice que se vistieron, quizás andaban como los pescadores, algo sin camisa, pero se vistieron luego y dice que corrieron a él y él les dio órdenes y luego los esperó. Y luego todos estaban, hermanos, todos asustados cuando los esperó a la orilla del lago, ya con el pez cocido, ya con todo hecho, ya cocinado. Ellos se quedaron y veían, será cierto. Pero ¿cuántos años les había
enseñado que él moriría y resucitaría. 3 años y medio. Ahí podemos nosotros ver, hermanos, la poca comprensión de lo que en este caso era. No estamos hablando de gente lejana, estamos hablando de gente cercana, de discípulos. Acuérdese que la palabra discípulo es alumno, de los alumnos. O sea que como que usted esté dando clases en un aula, usted tiene esos alumnos. Usted les está diciendo, esto es así, les está dando las materias, les está dando todos los detalles. Esos son los alumnos, eso quiere decir discípulo. Pero de acuerdo a lo que nosotros vemos acá, ellos no podían comprender, hermanos, todo este gran paquete, todo este gran trasfondo. Bueno, y hay razón, porque es ahí donde podemos nosotros venir como a ubicarnos, diríamos, en el sentido de que no, hermanos, acá puede ser muy ilustre, puede ser muy académico una persona, puede ser muy sabido en cualquier área de lo que es el saber, pero acá nosotros vemos que con respecto a los asuntos de Dios, todos esos académicos están, hermanos, menos cero de entendimiento. Todos esos grandes personas que se preparan, que tienen la idea de que llegarán a ser los mejores sabios, como fue el caso de los griegos o de los griegos allá en Atenas, que los griegos se creían los mejores sabios del mundo. Pero cuando habla Pablo a los corintios, le dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los legisladores? ¿Dónde están los entendidos? ¿Acaso no se volvieron locos los entendidos? Es decir, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los entendidos? ¿Verdad? Como diciendo Pablo que todo ese entender de las personas en ese campo puramente, hermanos, científico, académico y de lo que usted quiera, jamás pueden entender estos asuntos de Dios. Porque si los mismos discípulos que ya eran personas convertidas al Señor, es decir, estos no eran personas que andaban queriendo convertirse al Señor, queriendo seguir al Señor por curiosidad. Aquí estamos hablando de gente ya definida. Aquí estamos hablando de gente que ya habían dejado sus barcas. Aquí estamos hablando de gente que ya habían dejado todo y habían seguido en pos de Cristo, a tal grado que ellos no se perdían un día de esos 3 años y medio. Todos los 3 años y medio, saca la cuenta. Si son 365 días en este campo, sería este calendario nuestro, ¿verdad? Por 3, ¿cuántos días son? La Biblia no dice que el Señor se iba de vacaciones y los dejaba a ellos por ahí. No, estaban con Él cuando andaban bañándose en el río, cuando iban en misiones. Andaban con Él, ahí andaban las mujeres sirviéndole al Señor. Por eso es que las mujeres, hermanos, son especiales para Dios, porque son las más sensibles, son las más adecuadas, son las que están siempre pendientes de las cosas de Dios. Por eso es que en la iglesia vemos más mujeres que hombres, porque ellas son más dadas a lo espiritual. Y ahí andaba un montón de mujeres, puño de mujeres andaba lavando la ropa al Señor, y sucesivamente hacían las comidas en los lugares del camino, y ahí andaban. No dice la Biblia que sabían ellos que el Señor los dejaba porque iba a ir a hacer su viaje por allá. No, si Él iba a dar un viaje, por ejemplo, en aquella ocasión
que él se va por allá por Serepta, por ese lado, ¿verdad? Él se fue como para huir un poco de la presión de toda la gente, porque la gente andaba encima, que les diera a comer, que los sanara, que les sacara a los demonios. Pero ahí andaba con ellos. Allá por allá en Filipo, de ese lugar, les preguntó: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí andaba con ellos enseñándoles. ¿Qué les está diciendo ahí? Eso se los dijo él para probar si ellos sabían quién era él, porque muchas veces nosotros andamos, pudiera ser no el caso suyo, pero mucha gente anda detrás del Señor, probablemente dice: yo soy cristiano, yo estoy en la iglesia, pero no saben quién es Jesús, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual, o sea que esas son realidades, porque ese fue el examen que les hizo el Señor en esa ocasión. Le dijo, bueno, dijeron unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Porque al Señor le interesa que los que andan detrás de él sepan quién es él. Amén. Sí, eso le interesa a él, porque a él no le interesa un montón de gente que ande por la comida, que ande porque lo sane, que ande por... No, él, como en aquel caso, lo reprendió. Le dijo: ustedes me buscan porque les di comida. Entonces, ahí podemos ver todo, hermanos, todo el entrenamiento. Pero en este caso nosotros vemos realmente que cuando aún con todo esto, como estoy insistiendo, con todo esto, ellos quedaron como en la cuerda floja. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entiendo esto? Y esto, saber cómo será. Y esto que él es Dios. Por ejemplo, Tomás le dijo: muéstranos al Padre y te seguiremos. Tomás le dijo: ¿acaso no me has oído que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿Cuántas veces te voy a decir, Tomás? Si es que eran unos alumnos duros para entender, pero es normal, porque así es la naturaleza humana. Así es la naturaleza humana. En este asunto, en cuanto a los aspectos de Dios, no hay campeones. En los aspectos de Dios, por mucho que alguien pretenda, no hay campeones. No hay campeones. Entonces, en este sentido es que nosotros vemos, como decíamos el jueves pasado, le poníamos al tema la escuela del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, como dice este versículo número 26, dice: el Señor se vio como, fíjese bien, se vio como cuando él vio a sus discípulos en la condición de no asimilar las cosas que había él enseñado por todo este tiempo. Él, bueno, dice: este es un problema, pensémoslo así, aunque el Señor conoce y sabe qué es lo que va a hacer. El Señor dice: este es un problema. ¿Qué hago si estos hombres son los que yo he preparado para que sean los que lleven el evangelio, para que sean ellos la luz? Porque, por ejemplo, cuando él dijo en Juan, vea, que mientras la luz está en el mundo, hay esperanza. Pero luego que la luz, en este caso era él, se fue, pero él transmitió esa luz a sus discípulos, ¿verdad? O sea que ya nosotros no podemos pretender que somos la luz de Dios, pero sí ya somos como esas candelitas, ¿verdad? Algo así, que algo sirven para alumbrar en lo oscuro. Así venimos siendo. No vayamos a pensar que tenemos todo ese luzón de Dios, ¿verdad? Somos como, ¿cómo se llaman esas veladorcitas? ¿Verdad? Ahí están las veladorcitas, pero encienden. Entonces el Señor dice: bueno, ¿y qué hago con estos? Es ahí donde viene ya lo que es la continuación del plan de Dios, donde dice el Señor:
Bueno, en primer lugar, no los voy a dejar solos, ¿verdad? No los voy a dejar solos. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, verso 16 del 14 de Juan, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo dice? Tenga su Biblia ahí. Para que esté con nosotros, ¿cuánto? Para siempre. Quiere decir que cada creyente debe de saber que debemos de depender del Espíritu Santo. Entonces estará con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando dice el Señor aquí estará, se está refiriendo que el estará se cumplirá cuando venga el Pentecostés, en ese momento. Entonces acá estará con vosotros. No dejaré huérfanos, verso 18, vendré a vosotros. Vamos a ver, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también vivís. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Y luego dice el versículo número 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él enseñará todas las cosas. Entonces lo que hablábamos el jueves pasado era la escuela del Espíritu Santo. De qué manera el Espíritu Santo desempeña, luego que el Señor se va, el rol de ser el maestro que estaría en este caso guiando a la iglesia. Y estuvimos mencionando algunos versículos de apoyo, pero en términos generales, hermanos, vamos a ver, este Espíritu Santo no solo se convirtió en el maestro de los apóstoles, de los discípulos, era él el que aquí dice los guiará. El verso 26 dice, Él les enseñará, más bien les enseñará. O sea que los discípulos o ya apóstoles, para poner una base de apoyo, usted se recuerda, ya vamos a entrar al otro espacio, pero usted se recuerda cuando Pedro, vamos a ver, estaba allá en la azotea, allá en el capítulo número 10, ¿verdad? De hecho, estaba en ayuno, estaba buscando a Dios el apóstol. Ya estaba desempeñando el ministerio. Pero en esa ocasión, cuando él estaba en esa búsqueda, tuvo la visión que nosotros conocemos, que dice que bajaba del cielo un listón lleno de animales, y entre esos animales habían animales inmundos. Por ejemplo, los hebreos o los israelitas, dado a la ley que les había puesto el Señor siempre cuida hasta de la salud, del estómago, de la estabilidad, de la salud de su pueblo. Él les decía cuál animal era comestible y cuál no en la ley, ¿verdad? Entonces, él tenía un gran cuidado. Mire qué padre el que tenemos nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? O sea, él les había determinado qué animales. Por ejemplo, el animal como el caballo no se puede comer, aunque ahora ya lo comemos acá, ¿verdad? A veces hasta nos lambemos los bigotes con algún pedazo de lomo de caballo.
pero no es, pero no es para comer, ¿verdad? El chancho, mucho menos. Pero bueno, y hay peces, el pez de escama, hay todos los detalles para que ellos no se enfermaran. Mire el cuidado de Dios. Pero claro, eso también tenía un mensaje. ¿Y qué le quiero decir con esto? Pedro dice que vienen el lienzo, ahí vienen garrobos, cuzucos, y ahí vienen chanchos o cerdos, y ahí vienen caballos, y ahí vienen culebras. Y le dijo la voz: mata y come. Y luego salta al Pedro y le dice: nunca he comido cosa inmunda. Mire cómo eran estos apóstoles antes que eran discípulos, es decir, como judíos eran apegados a esas dietas. En este caso dijo nunca. Entonces le dijo la voz: Pedro, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Ahora le dijo: baja, le dijo el Espíritu Santo. Le dijo el Espíritu: baja, que ahí están. ¿Cuál es el versículo, hermano Conrado? Baja, le dijo, ahí están dos, o ahí están unos hombres que andan buscando para que vayas a Cesarea. Para que vayas a Cesarea. Y mire, a regañadientes. Pero el mensaje era, ahí hay doble enseñanza. Por ejemplo, Pablo dice que el asunto de la comida, dice Pablo, ¿verdad? El asunto de la comida, y el mismo Señor también lo dijo ya en su enseñanza, ya nueva testamentaria. Lo que va a la letrina, lo que va al estómago va a la letrina. Pablo lo secundó cuando dijo que coman de todo, no pregunten nada. Siempre hay un contexto, ¿verdad? Pero en este caso había un mensaje central que como judío no le podía llamar inmundo a los gentiles, Pedro. ¿Pero qué es? Ahí está la escuela del Espíritu Santo. La escuela del Espíritu Santo le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No llames inmundo, Dios, dicho de otra manera, porque cuando un judío, hermanos, iba a entrar a la casa de un gentil, no, eso era abominación. Y por eso es que el Espíritu Santo le enseña, no le dice, ahora ya estamos en la gracia, para decirlo de esa manera, ya estamos en la gracia, ahora ya no hay nada que impida a los gentiles que han estado ahí alejados. Ahora Pedro le dice: anda. Y por esa exhortación del Espíritu, por esa enseñanza del Espíritu, es que Pedro se levantó y fue con los soldados y se metió a la casa del impío, del gentil, más que todo, del gentil. Pero ese Pedro jamás así, hermanos, que le hubiese dicho un hombre, que le hubiese dicho un pastor, que le hubiese dicho algún que diríamos, algún compañero apóstol de él que hiciera eso. No lo hace, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque ellos tenían bien claro que no se podían revolver con los gentiles, pero fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está enseñando nada menos al gran apóstol Pedro. Le está enseñando a su alumno. Y por eso es que Pedro, allá cuando se reunieron allá en Jerusalén, Pedro fue testigo. Fue testigo en el concilio que tuvieron en Jerusalén con respecto a las comidas y todo eso. Y que Pedro dijo, nosotros no podemos impedir ahora a los gentiles. Y ya les dio el testimonio de Cornelio y sucesivamente. Pero ahí lo que vemos es la enseñanza. Él os enseñará. Entonces, todos ellos caminaron de acuerdo, hermanos, a la enseñanza del Maestro Espíritu Santo.
Pero aparte de eso, vamos a ver que no solo enseñaba a los discípulos, sino que es que el Señor, hermanos, está conmigo, es que el Señor no deja las cosas a medias. La Biblia dice, el que empezó en nosotros la buena obra es poderoso para finalizarla. Él no deja las cosas a medias, es decir, Él les va a enseñar, pero Él sabía también, el Señor, que, hermanos, ellos necesitaban también que se les recordara. Es decir, que ya es otra función del Maestro, del Espíritu Santo. Le vamos a regalar ofrenda de palma al Dios de la gloria. Que les recordara, ¿verdad? Pues lea conmigo 1 Corintios 2:10, corriendo. Para que nos movamos un poco, dice 2:10. Es importante cuando vemos acá en el versículo 10, ya lo tiene, habla con respecto, hermanos, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo descubriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así dice, así tampoco nadie conoce las cosas de, ¿qué dice? De Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí está diciendo Pablo que el único que conoce a fondo todo ese tremendo, hermanos, paquete de gracia, el único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Damos un gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el único que conoce. Por eso le decía hace un momento que, por ejemplo, ¿qué diríamos de las personas que presumen sus grandes conocimientos, sus grandes teologías, ¿verdad? Al verlo a la luz de la palabra, aquí nosotros vemos que en términos generales, el Espíritu Santo es el que conoce todo lo de Dios. Y como Él conoce todo lo de Dios, Él sirve de maestro para los discípulos y para la iglesia del Señor. Sirve de maestro, pero también sirve para recordar a los discípulos y para recordar a la iglesia, hermanos, las cosas que Dios dejó escritas en la palabra. Por ejemplo, en el capítulo número 2 de Apocalipsis, cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros padecemos de la anexia, le llaman, ¿verdad? Cuando nosotros padecemos, en el versículo número 5, dice acá, en este versículo, leámoslo todos, ¿qué dice? Recuerda pues, Apocalipsis 2:5, recuerda pues, por tanto, ¿qué? De dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y te quitaré. Entonces, en este caso, nosotros, hermanos, como humanos, es imposible, y esto nos ubica a nosotros, para no andar presumiendo. Esto nos ubica que si no está la intervención del Espíritu Santo, enseñando, consolando, recordando a la iglesia, es imposible que podamos desarrollarnos como creyentes. Por ejemplo, acá a esta iglesia de Éfeso le está diciendo, recuérdate, es decir, el Espíritu Santo viene y le dice, la iglesia, bueno, había caído en un receso, había caído en un adormecimiento, había caído, mire qué problema ese. Esta iglesia, y ese es el fenómeno que se nos da siempre a los creyentes.
A los creyentes. Por lo general, todos los creyentes, hermanos, luego que venimos a Cristo, bueno, no nos alcanzan los cultos, no nos alcanza el servicio. Póngame en otro. Yo quiero seguir sirviendo, yo quiero seguir orando, yo quiero seguir buscando, yo quiero tener una experiencia. Eso es lo que sucede siempre, hermanos, cuando recién vamos a entrar o vamos entrando a la vida espiritual. Pero no es eso la dinámica que se sigue. Es por lo general, siempre, hermanos, nos vamos desenchufando, nos vamos apagando, vamos siendo, diríamos, mecánicos en los asuntos de Dios. Porque esta iglesia, hermanos, a la cual se está refiriendo el apóstol Juan, que es el que escribe: conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, que conoce los malos y conoce los que son apóstoles y que no son. Conocedores. Saben cuál es la doctrina. Conocen, le dice, ustedes conocen, eso es, yo conozco, son buenos en la obra. Pero hay veces que uno puede ser, hermanos, persistente en la obra del Señor, pero ya no hay amor. Pero ya no hay esa pasión. Y en eso sí hay que tener cuidado. A veces uno viene a un culto solo por marcar tarjeta. A veces uno, hermanos, anda la Biblia y hasta se enoja cuando ya no le llaman cristiano, y aun cuando ya no lo merece que se llaman cristiano. Es decir, ellos pueden estar sirviendo, ellos pueden estar incluso hasta hablando lenguas, ellos pueden diezmar, ellos pueden hacer muchas cosas, pero esa es la mecánica dentro de la iglesia. Pero la mecánica no la recibe el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. La mecánica no la recibe el Señor. Que yo sea 10 para servir, pero si ya perdí el primer amor, eso es, hermanos, inservible. Todo lo que hagamos. Por eso es que cada cristiano debe saber cómo sirve. Si ya, es que es el problema de la iglesia esta de Éfeso. Conoces todo. Entonces a veces uno, igual que esta iglesia era trabajadora, tenía no sé cuántos hogares de restauración, pero no importa que tengamos un montón, pero si a eso no es pasión, eso ya no sirve, ¿verdad? Ya tengo 10 años de ser diácono o diaconisa, pero muchas veces solo el pantalón andan algunos diáconos y algunas diaconisas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya no funciona. Pero es ahí donde, por eso tengan cuidado cuando se pongan el uniforme, ¿verdad? Tengan cuidado. Aquí no se trata de etiqueta, aquí se trata de que hay alguien que está viendo, ¿verdad? Entonces viene el Señor por el Espíritu. Recuérdate. A veces uno es campeón. A veces uno dice, no, si yo soy mejor que aquel, yo vengo más a la iglesia que el otro, yo oro más que el otro. Pero le dice el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso, y nos lo dice a nosotros: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Recuérdate. Por eso es que el ministerio del Espíritu Santo es recordar también a la iglesia cuando ya solo es el vestido, o solo es el pantalón, o solo es la corbata, o solo es la retórica en el púlpito. Es bien difícil esto, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nosotros vemos es: recuérdate la misericordia de Dios, que dejó al Consolador para que le esté recordando a la iglesia. Y eso es generalizado. A veces nos recuerda a nosotros en lo personal: recuérdate cuando vos hablabas lenguas y amabas a Dios. Recuérdate cuando eras puro para Dios. Recuérdate. Hoy, esta noche, el Espíritu Santo nos está recordando. Vamos a regalarle ofrenda de palma. El Espíritu Santo nos está recordando. Recuerda cuando no dejabas de orar y se llenaban tus ojos de lágrimas y no dejabas de leer la palabra. Recuérdate. Tremendo. Recuérdate.
cuando servías con todo el alma. Eso es un recuerdo para la iglesia de Éfeso y para la iglesia de hoy día. El Espíritu Santo nos recuerda. ¿Por qué? Porque somos dados para olvidar luego. Entonces luego lo mecanizamos. Por ejemplo, el caso de Marta y María. El caso de Marta es la figura del cristiano hacendoso, del cristiano que corre, del cristiano que ahí está, del cristiano que dice, aquí estoy, pero ya no hay pasión por estar en la presencia de Dios, ya se perdió el primer amor. Usted no ve muchos hermanos que les encanta estar afuera y no adentro del culto. Les encanta, hermanos. Les encanta, les gusta los privilegios de afuera y se mueren. Estos son los que medio vienen y los que de vez en cuando vienen. ¿Qué es lo que nos dice eso? ¿Qué es lo que nos dice? Que ya no sos igual. Damos un amén. Que ya no eres igual. Pero esta noche dice, recuérdate cómo eras antes. Vamos a regalarle ofrendas de palma. Recuérdate cómo eras antes. Por eso, a los hermanos nuevos, a los recién ingresados a la iglesia y al servicio, cuídese, hermanito, cuídese. Mire, la gente vieja es peligrosa en la iglesia. Están llenos de mañas. Cuídense. Yo estuve a cargo de unos 10 pastores hace unos años. Y luego que yo veía pastores recién entrados a la iglesia, luego me lo llevaba, hermano, cuídese de estos otros pastores. Así vive Dios. Cuídese de estos pastores, porque si se deja leudar de estos, se hundió. Lueguito estaban jayaneando el nuevo que yo había aconsejado. Lueguito estaban, hermanos, parecidos y ya le ganaban más los nuevos a los viejos. Los viejos son peligrosos, son mañosos. Mañas pues no van a creer que agarran las cosas. De vez en cuando se agarran el diezmo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuídese, cuidémonos, damos un amén. Cuando ya alguien anda con la ala caída, no le haga, ore por él, pero que no le agarre esa chiripiolca a usted también. ¿Por qué? Porque no es ese el estándar que Dios pide para su iglesia. El nivel que Dios quiere es que esté eso lleno de pasión, lleno de amor. Acuérdate de dónde has caído. Acuérdate. Ahí el Espíritu Santo está recordando. Vamos a ver. Cuando vinieran las pruebas, capítulo número 16 de Juan, cuando vinieran las pruebas también, vamos a ver, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora cuando, ¿qué dice? Cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Más dice el verso 4, más os he dicho estas cosas para que ¿qué? Para que cuando llegue la hora os recordéis que ya os le he dicho. Entonces, cuando los discípulos estaban en las pruebas terribles, hermano, por ejemplo, vamos a ver, alguien dijo que Pedro dijo, bueno, ¿por qué? Alguien preguntó que por qué Pedro estaba tan sereno en la cárcel cuando lo iban a matar el siguiente día. Entonces
Pedro le recordó el Espíritu Santo que había una promesa. Damos un amén. ¿Qué fue lo que le había dicho a Pedro el Espíritu Santo? Por eso es que esos dormían a pierna suelta, hermanos. Damos un amén. ¿Por qué? Porque ellos dormían, ponían las promesas de cabecera. Porque Pedro sabía, el Espíritu Santo le recordó que el Señor le había dicho allá en Juan 21: ¿me amas, Pedro, más que esto? Pastorea mis ovejas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Pastorea mis ovejas. Por eso es que venía el recuerdo. Si ya nos lo había dicho el Señor, que van a haber pruebas. Cuando le vengan las pruebas, el Señor le va a recordar, ya está escrito. El Espíritu Santo le va a recordar. Amén, amén. Hermanos, para ir cerrando, los tesoros de la Biblia. Esto es un gran tesoro. Esto es un gran tesoro que jamás puede hallarse en esta tierra ni en otro planeta. Los tesoros de la Biblia no los entenderemos en la intelectualidad. Es imposible. No los entenderemos en lo intelectual, como es lo que ahora se pretende. Ahora en este tiempo es más tremendo la intelectualidad con respecto a los estudios bíblicos. Usted puede ir a cualquier universidad que le gradúen de lo que usted quiera en el área de la iglesia, a cualquier instituto bíblico. Usted puede ir, pero querer desempeñarnos por los sentidos de la razón, obviando lo que es la enseñanza del maestro y el recordatorio del maestro Espíritu Santo, damos lástima. Damos lástima. ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, qué es lo que le gusta a la gente ahora? Lo que le gusta a la gente ahora en los púlpitos son cuentos, chistes, anécdotas, pasadas. Y la gente está contenta, encantada la gente que el pastor cuente que andaba sin zapatos y que le regalaron un par de, cómo es Dios, que no sé qué. La gente está lista a oír esas tonteras, ¿ya? Que está bien como testimonio, pero hermanos, la verdad que lo que necesitamos nosotros, fíjese lo que dice Pablo, y váyase al capítulo número 4 de segunda de Timoteo. Mire lo que dice el 4 y versículo número 3. Oiga, porque vendrán tiempos, ya lo tiene, tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto ya lo dijo el Señor. Hoy nos lo recuerda. Que usted y yo, aunque le salga herida de la palabra, aunque hermano sienta usted, porque como dice el escritor a los Hebreos, la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta los tuétanos, hermanos, y parte el alma y el espíritu. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La palabra es la medicina para mi mal. Yo soy un enfermo.
Así como lo oye usted y yo, somos enfermos, somos convalecientes. Así que no llore cuando el Señor le esté hablando a través de la palabra. Si es viva y es eficaz y corta, vamos a regalarle otra ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí venimos el montón de nenas llorando. Ay, que mire lo que dijo el hermano en el púlpito. Ay, ay. No es el hermano, es el Espíritu Santo que quiere que te levantes, que te recuerdes de dónde has caído y arrepiéntete, dice la palabra. Ahí están un montón de nenas que quieren que se les predique. Hay que traer un menú, así como cuando usted va ahí al restaurante. Aquí hay, a este mensaje échemele chiste, a este mensaje no me lo voy a tocar, pero ni un pelo al otro. Este mensaje, no, con chistes y anécdotas y fábulas no vas a salir adelante. Exige la palabra del Espíritu Santo. Gime por la palabra del Espíritu Santo. Que se oiga un poderoso amén. Cuando estamos predicando, usted se recuerda, ¡fua! Vienen los versículos. ¡Fua! Vienen los versículos. Pero cuando alguien no tiene nada donde el Espíritu Santo agarre, pues se encarga a chistear. Entonces viene el Espíritu, recuérdate de aquel versículo. Por lo menos muchos que hemos dicho ahorita. No es que uno los anda ahí que esto voy a decir. No, cuando menos ahí va. Y cabal justamente en el mensaje. Acuérdate, o sea, el Espíritu Santo está, hermanos, controlando la lengua a uno. Luego le trae ese versículo, ponerlo como ejemplo. Por ejemplo, todos estos versículos que hemos estado hablando de ellos, con excepción de algunos que he escrito, pero todos esos, el Espíritu Santo los recuerda. Ahí está, aplica ese versículo aquí en la predicación. Damos un amén. Entonces el Espíritu, en la escuela del Espíritu Santo no solo nos enseñará, sino que también ¿qué? Nos recordará. Vos ya no sos igual. Vos no eras así antes. Cuando nos llenemos de la Biblia, el Espíritu va a tener donde agarrar. Lo que necesitamos es estar conscientes, hermanos, que a título personal daremos lástima, así como puse el ejemplo de los apóstoles. Daremos lástima. Gente a veces repitiendo versículos, habiendo ya perdido el primer amor. Gente sirviendo. Examinemos cada uno nuestra vida espiritual, porque aquí no se trata de quedar bien con ningún hombre. Usted y yo, por ejemplo, como dijo Pablo, le dijo a los corintios, ¿acaso Pablo murió por ustedes o Apolos? Quien murió fue Cristo, ¿verdad? O sea, entonces ustedes examínense, hermanas, ya las que andan ya todas desplumadas y todos desplumados, que ya no quiero ir ya. Muchos predican del Espíritu Santo. Yo ya no voy a esos cultos. Arrepiéntase, porque el Señor quiere que nos levantemos. Esta noche el mensaje es: el Espíritu Santo no solo es el consolador, sino el maestro y el recordador. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración.